bienvenidas a un programa más en Código Cero. Estamos también muy contentos, ya poco a poco se va pasando el año, ya estamos en abril y la verdad es que ya en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar en otro mes, así que yo les recomiendo que estos programas los disfruten como si fuera el último, ¿verdad? Estamos muy contentos en cabina, me acompaña Johnny Guzmán y ya saben que mi nombre es Grace Mendoza y pues el día de hoy solo vamos a estar nosotros dos, así que suficiente para que nos echemos la plática. Les recordamos que estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM los días martes y viernes de 10 a 11 y los miércoles estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live a las 3 de la tarde. También estamos en televisión y nos pueden escuchar en Maxicable los martes y jueves a las 9 de la noche en el canal local. Y también, si son de Izabal, nos pueden escuchar en Canal 2 Puertos de 6 a 7 los miércoles y los sábados, y también en Izavisión, Canal 19 y STV. Entonces, tenemos muchos programas para ustedes en diferentes plataformas, horarios y días, así que ya saben que no hay excusa para perderse Código Cero. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un programa bastante interesante que pues va a ser Johnny quien nos va a comentar. Sí, claro, y cómo perderse los programas de Código Cero. Sí, hablamos temas realmente importantes, no solamente de la salud sexual y reproductiva, no solamente del delicioso, sino también hablamos temas que realmente nos benefician en lo colectivo y también pues en nuestra forma de vivir. Es por eso que hoy pues vamos a hablar de algo sumamente importante, algo que hemos visto, por ejemplo, que ha pasado mucho en las redes sociales, que han estado publicando sobre algunas acciones que se han estado realizando desde los colegios, desde organizaciones, desde personas individuales. Entonces, que sabemos que es como un llamado de urgencia. Hoy vamos a estar hablando de SOS, la madre tierra está en peligro, así que peligro por ahí, porque realmente lo que está pasando en el mundo es bien complicado y nosotros pues no somos la excepción. Acá nos estamos asando, o sea, en Petén, si preguntamos a los abuelos y a las abuelas nos van a decir, no, es que Petén ha sido calientito, no un infierno. Entonces, antes de siempre he escuchado esto, no como antes, no, es que pasaba lloviendo más, incluso en verano llovió un poco y toda la onda. Hoy no hay nada de nada, porque la verdad es que ya no tenemos reservas, hay muy pocas zonas boscosas. Eso ha hecho que pues los veranos en este caso sean más fuertes y sobre todo que el tema de los incendios forestales vaya en aumento, y eso está provocando pues que nos estemos asando. Entonces hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de por qué la tierra está en peligro, qué acciones podemos hacer, por qué existe un día también para hablar de esto, y pues también contarles que hay líneas de comunicación para que nos puedan escribir y que nos cuenten, ¿tú qué haces para cuidar la tierra? ¿Tú qué haces para cuidar el ambiente, la naturaleza, el agua, todos esos minerales y sobre todo el planeta que nos rodea y que nos sirve fundamentalmente para vivir? Así que, Grace. Bueno, primero, para que ustedes nos cuenten también, como tú hacías la pregunta, ¿qué es lo que haces para cuidar el medio ambiente? Yo me quedé como pensando en esta pregunta de si lo hacemos consciente o ya son hábitos que nos han enseñado. Podemos ir platicando también de eso, interesante. Pero igual, para que ustedes nos vayan contando, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 46010161, o también si nos están escuchando ahorita en radio, se pueden ir al en vivo que tenemos en Facebook, en donde nos encuentran como Código Cero, y de ahí ya todas nuestras redes sociales. En Spotify estamos como Código Cero-radio, estamos en Instagram como Código Cero-radio, en Spotify como Código Cero y en TikTok como Código Cero-bajo. Disculpen ahí las diferencias de usuarios, pero cuesta mucho porque ya los tienen ocupados, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a estar platicando sobre por qué se celebra el Día de la Tierra. Como ustedes saben, hoy es 23 de abril, pero pues el Día de la Tierra se celebró el 22 de abril, o sea, ayer, ¿verdad? Entonces vamos a estar platicando sobre por qué existe esta celebración. Sí, y es que realmente hablar del Día de la Tierra es sumamente importante, y yo creo que quiero partir por lo que mencionabas, ¿no? Que muchas veces el cuidado de la tierra puede ser porque estamos conscientes de esto, o porque son hábitos. Entonces acá también podemos ver la importancia de que existe un Día de la Tierra, porque si partimos
por los hábitos va a depender obviamente del entorno, de la familia de donde vengamos y todo esto, porque ahí nos enseñan, ¿no? Que hay que reciclar, que nos dicen, es que mira, pues el papel va aquí, el metal va por allá. Este tipo de cosas se enseñan en casa, incluso con el tema de las verduras, cosas que quedan de comida, es como, no, esto va para el patio, para la plantita, porque sirve de abono. Pero eso es algo que lo hacemos porque muchas veces nos lo enseñan en el hogar. Entonces, cuando hay estudios que nos dicen, ok, cuando esto ya se enseña en la escuela, se puede llegar a aplicar y volverse un hábito. Pero si no se hace en la casa, que es básicamente donde pasamos la mayor parte del tiempo, difícilmente vamos a generar estos hábitos tan positivos, ¿no? Como por el ejemplo, el tema del agua, ¿no? Vemos que nos estamos cepillando y el chorro está cayéndose el agua. Entonces, ese tipo de cosas, si somos conscientes o por lo menos tenemos los hábitos adecuados, vamos a saber que solamente necesitamos llenar como una panita, un pequeño recipiente con agua, cerrar el chorro y con eso nos bastaría para podernos cepillar. Pero por eso, debido a que no existía o no ha existido mucho como el tema ambiental en las familias, que es un tema que es realmente importante, que hay que ponerle mucho coco, pues desde las Naciones Unidas se creó el Día Mundial por la Madre Tierra. Entonces se empezó a hablar más abiertamente y también los países que forman parte en este caso de las Naciones Unidas empezaron a trabajar en políticas y en acciones en conjunto para poder ayudar a que la tierra pues se mantenga estable, porque al final del día somos nosotros los que nos perjudicamos si la tierra pues no tiene las condiciones adecuadas. Entonces se decretó que el 22 de abril de todos los años se iba a conmemorar el Día de la Tierra. Entonces a partir de esta fecha pues los calendarios de las Naciones Unidas están como bien marcaditos. No, el 22 de abril tenemos que hacer muchas cosas y sobre todo concienciar no solamente a los países, a las ONG, sino también a las personas en lo individual para que puedan crear acciones para poder ayudar al medio ambiente, al agua, al mar, a todos esos elementos indispensables para el ser humano. Entonces, a raíz de eso, es que, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación vemos que les piden a los maestros que se hagan acciones por esta efemérides. Entonces, vemos muchas publicaciones de niños, por ejemplo, en preprimaria, primaria, básico, diversificado, que fueron a sembrar arbolitos, otros fueron a limpiar, por ejemplo, arroyos, cuencas. Este tipo de acciones ayudan a que, por ejemplo, se mantenga y sobre todo se cree esa conciencia social, ¿no? Que también hay que hacer otro tipo de cosas, porque lo mencionábamos, había como una crítica que muy buena, yo creo que es una crítica bastante interesante, que era que no solamente se trataba de sembrar el árbol, porque lo sembramos ahorita 22 de abril con este calorazo, este sol, o sea, literalmente a finales de mes va a estar seco. Entonces también es, ok, siembro mi arbolito y también vamos a ir generando esa responsabilidad de yo cuido ese arbolito hasta que tenga raíces profundas y ya se pueda mantener solo. Entonces también la iniciativa, yo había leído sobre una iniciativa que estaban haciendo como en una escuela y era la parte de, ok, no vamos a sembrar 1000 árboles, pero sí vamos a sembrar uno por persona y nos vamos a hacer cargo de que a final de año, cuando ya esté el invierno, ese arbolito siga vivo. Ese tipo de acciones ayudan un montón a que pues nuestra vegetación vaya creciendo y obviamente el ambiente lo va a agradecer, el aire lo va a agradecer y también pues nosotros con la lluvia que necesitamos lo vamos a agradecer. Sí, y también tomar en cuenta que, por ejemplo, esta fecha que corresponde al 22 de abril es una fecha que se eligió cuidadosamente con el tema de que mencionaba Johnny, o sea, que los estudiantes pudieran tener como este tiempo también para participar en actividades en donde no se vean como interrumpidas por exámenes o para que los profesores también puedan hacer actividades con respecto al medio ambiente. Y también se eligió esta fecha porque aparte de que no coincidía con exámenes como tal, también era una fecha que quedaba como libre de compromisos religiosos como la Pascua, o sea, es una fecha literalmente pensada para que se utilice específicamente para la promoción del cuidado del medio ambiente y también hasta se tuvo en cuenta el clima para que sea como entrando en la primavera y pues tener como posibilidades de un buen clima, ¿verdad? Entonces es importante también como ponerse a pensar, wow, o sea, sí estuvo bien pensado eso, ¿verdad? Y a veces para nosotros es como, es el día... Ajá.
Pensamos que es un día cualquiera como otros. Por ejemplo, está el Día del Agua o el Día de los Bosques, que son días importantes porque están específicamente diseñados para cuidar estos elementos, pero que fueron, por ejemplo, decididos en conferencias pacíficas, donde un montón de científicos dijeron, ¿qué tal? ¿Qué día está libre? Ok, ese pongamos para poder hablar acerca de los bosques y del agua. Mientras que cuando hablamos del Día de la Tierra, fue un hecho sumamente pensado porque nació también a raíz de manifestaciones. Entonces, manifestaciones que, como mencionabas, fueron pensadas, el 22 no hay clases, pues eso fue porque nació en Estados Unidos, no hay clases, ese día no hay eventos religiosos, o sea, fue meticulosamente pensado el día para que las personas se involucraran y se exigiera que existieran iniciativas y un día para poder conmemorar algo tan importante como lo de la Tierra. Y como quien dice, no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Ya no hay excusa. Y justamente cada año siempre hay un lema en diferentes efemérides, y en este caso, pues, que es 2024, el lema se centra en planeta versus plástico. Yo creo que es impresionante también el lema que escogieron, porque es una problemática. Tres palabras impactantes. Impactantísimas, y también como esto del reducir, pues se pretende como objetivo reducir hasta un 60% de su producción para el 2040, pero, o sea, obviamente eso pues nos corresponde también pensar en otras maneras como de sustituir diferentes usos con respecto al plástico, que es algo como lo más fácil, el plástico, lo más accesible, lo más fácil y lo más contaminante. Entonces también como que nos corresponde ver qué otras formas podemos utilizar. Creo que se puso de moda un tiempo el tema de no pajillas, porque hay que cuidar a las tortugas. Fue una campaña muy bien hecha que hasta el día de hoy pues ya uno a veces es como quiere pajilla o quiere popote. Hasta llegaron a vender como de metal. Ajá, no, y también hay restaurantes que tienen pajillas de biodegradables. No, comestibles. Sí, de galleta, algo así. Pero depende de la bebida, ¿verdad? Pero vamos a que fue una campaña también hecha que uno dice, automáticamente ve las pajillas, piensan tortugas. Tal vez donde nosotros vivimos la pajilla no va a llegar a las tortugas de la campaña que estábamos. Pero aquí tenemos una que está en peligro de extinción. Sí, pero lo que yo iba a decir es de que tal vez esa pajilla no va a llegar a las tortugas a las cuales las campañas estaban destinadas como público objetivo, pero justamente vivimos en un espacio donde esta pajilla sí va a ir a dar a espacios naturales en los cuales nosotros vivimos. Eso era lo que yo iba a decir. Perdón, pues, Flor. Sí. Y pues eso va de que tenemos que tener cuidado y tenemos que trabajarlo como en conjunto. Es que es algo que realmente es colectivo. Definitivamente algo que estaba leyendo y me hacía mucha conciencia era el tema de que desde lo individual definitivamente no vamos a lograr mayores cambios, porque al final del día, pues el lema está muy impactante. Para mí es como tierra versus plástico. ¿Qué preferimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nos visibilizamos para un par de años? Y el tema del plástico es bien alarmante, ¿no? Y sobre todo pensar, yo de aquí en adelante no voy a consumir nada que venga en plástico de un solo uso. Y está bien la iniciativa porque hay que empezar, pero una sola persona no va a cambiar la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces tiene que ser colectivo. Empezamos, claro que sí, en casa, de ahí empiezan los hermanos, los papás, y ahí se va la cadena, pero debe ser un cambio constante y sobre todo en el cual todos y todas estemos involucrados, porque al final, con el tema de los plásticos, que es donde está centrada la campaña para este año, vamos a ver que al final del día está contaminando no solamente el ecosistema de los bosques, sino también del agua, el aire, porque al final es como, ¿cuál es la forma más fácil de deshacerme de un plástico? Quemarlo. No hay que quemarlo porque entonces se contamina el aire. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tiro a los vertederos. En los vertederos, ¿qué pasa? Están colindando con un arroyo. Ese arroyo lo lleva al lago, a un río. Entonces, y ese río lo lleva al océano. Y es una cadena interminable, y donde incluso miraba estudios que mencionan que el plástico, por ejemplo, algunos dicen que se lleva entre 400 y 500 años para degradarse, ya que el ambiente, la tierra los absorba. Pero hay otros científicos que dicen, esas son teorías al final. Es difícil saber en realidad cuántos años se lleva un plástico en degradarse. Entonces vemos que una botellita de plástico puede llevarse hasta 1000 años. Nosotros, los nietos, los bisnietos, toda la generación va a pasar, va a morir, y ese plástico va a seguir en el ambiente. Entonces ese tipo de situaciones hacen que nos concienticemos y que pensemos un poco acerca de la situación que estamos viviendo. Y también lo que mencionaban era como el futuro que le queremos dejar a las
siguientes generaciones. O sea, que el problema que tenemos hoy, ¿lo vamos a heredar o vamos a dejar un problema encaminado o un problema resuelto? Entonces, son cosas que tenemos que ir pensando y sobre todo trabajando para poder llegar en conjunto y poder realizar acciones que nos lleven a disminuir pues esta contaminación y sobre todo a cuidar la tierra, que es la que nos alimenta y donde vivimos. Vamos a irnos a un pequeño cortecito y vamos a hablar de algo muy complejo. Y es aquí donde está, yo creo que el meollo del asunto, y donde también queremos que ustedes participen y nos cuenten qué opinan, porque vamos a hablar de por qué no cuidamos la tierra. Si todos sabemos cuáles son las cosas que están mal, ¿por qué las seguimos haciendo? ¿Por qué no estamos poniendo muchas veces más allá de lo que debemos de poner para poder cuidar la tierra? Entonces vamos a hablar de eso y pues los invitamos a que se queden. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero hablando sobre SOS. La madre tierra está en peligro. Entonces, pues vamos a estar hablando sobre el día de ayer, que fue el 22 de abril, el Día de la Tierra, y también mencionarles que pues hoy lo estamos abordando porque en Código Cero siempre hablamos sobre las distintas efemérides, aunque no sea el día exacto, si todavía estamos en la semana lo vamos a abordar. Claro que sí. Y también algo que quería comentarles antes de iniciar el bloque, que el bloque de ahorita va a ser por qué no se cuida como la tierra. Estábamos platicando sobre un poco de los hábitos, de que no sabemos si son hábitos o que es porque nos lo enseñaron nuestros papás o porque de verdad nos preocupa esta situación, pero yo creo que me puse a pensar como en algún hábito y yo decía, no sé cuál tengo, pero sí tengo uno, y es de que yo no sé por qué, y a veces me ven como con una botella de plástico, ¿no? De esas botellas de agua que compra uno en la tienda. Y uno dice, ok. Y luego me ven con una botella de plástico, En algún momento me hicieron el comentario, Grace, no estés comprando tantas botellas de plástico, mejor usa un pachón. Y yo... Es la misma. Me consta que es la misma. Ajá, y yo digo, ¿qué pasaría si le pongo 2024 a ese? Porque tú dijiste que nuestra generación y generación. Sí. ¿Quién quita? Y de repente hasta sea esa misma botella. Cuando tengas nietos por ahí, si es que quieres tener, esta botella yo la usé cuando estaba en Código Cero. Justamente, a mí me da dolor tirar una botella de plástico porque yo no sé, digo, mejor la dejo aquí guardadita. Y tengo un montón en mi refri, pero puede llegar a ser uno de los hábitos estos que una pues puede tener, no sé, para conservar el medio ambiente o para, no sé, cómo reciclar un poquito, ¿verdad? Y no gastar también. Y no gastar, porque está cara el agua también. Sí. Pero en general, para cuidar el medio ambiente, algo que necesitamos es valorarlo. Y pues eso es o sea, como el sensibilizarnos sobre estos temas también tiene que ver con los animales, tiene que ver con el amor que le tenemos a la sociedad, a las personas, a la vida como tal, y ser conscientes de lo que significa contaminar, que no solo es por mí, sino que es por todas las generaciones futuras. O sea, hoy en día muchas personas ya no quieren tener hijos porque piensan en esta parte de, es que no sé qué mundo va a ser el que vayan a experimentar mis futuras generaciones cuando estamos viviendo situaciones de contaminación súper alarmantes. Entonces, yo considero que debe también ser como un acto no egoísta, o sea, como el decir, vamos a cuidar el medio ambiente, no por mí, sino por toda la gente que viene después, para que también puedan disfrutar de todo lo que tenemos, de nuestros lagos, de los ríos, o sea, de las sombras, de los árboles y demás. Y que también tenemos que tener estos hábitos sencillos que nos enseñan en la escuela y que no tenemos muchas veces como sociedad, que es el no tirar basura, o sea, en la calle. Mucha gente lo hace, lo vemos en las playas. Yo ayer todavía fui a una cancha ahí en donde se juega fútbol y Dios mío, o sea, estaba lleno de bolsas de agua pura, de estas bolsas plásticas. Y yo digo, el basurero estaba ahí, o sea, literalmente no ibas a caminar 1 kilómetro para llegar al basurero, iba a estar ahí, y esa es la parte complicada. Y también cuidar el agua, cuidar el aire, los animales, las plantas, son actitudes que tenemos que tener también para demostrarnos a nosotros mismos, o sea, este cambio individual, que si todos hacemos un cambio individual, pues lo vamos a ver y disfrutar de una forma colectiva. O sea, si todos ponemos un granito de arena, entonces de forma colectiva también lo vamos a disfrutar. Y cuando entendamos la importancia de cuidar el medio ambiente, ya se puede proceder a organizarnos como sociedad para exigir también que se estén solucionando estos problemas que ya le corresponden, por ejemplo, a autoridades.
Sí, y es que aquí, ¿por qué no cuidamos el medio ambiente? Yo creo que porque todavía estamos medio bien por ahí, medio bien. Porque realmente cuando las personas ya ven la situación compleja, como lo mencionaba en otros países, donde la situación ya es alarmante, la situación alimentaria, de agua, ya hay escasez, entonces ya dice, es momento de que ahora sí hagamos algo, pero ya hay una situación donde ya hay personas que están muriendo diariamente debido a que no hay recursos. Entonces acá en el departamento de Petén y en muchas partes de Guatemala pues todavía contamos con muchas reservas, por ejemplo de agua, todavía hay bosques, todavía podemos decir que hay personas que cocinan con leña, hay muchas cosas, recursos naturales que se pueden aprovechar, pero lo que lo estamos aprovechando de una forma mala. ¿Por qué? Porque no tenemos educación ni en casa ni en la escuela, no tenemos como esa conciencia ambiental, no se ha trabajado a fondo en ella. Entonces se nos ha dicho pues que están los recursos y que hay que aprovecharlos, y algo que yo he escuchado es de todo modo se va a acabar, y si yo no lo hago, por ejemplo, en el tema de los animales, si yo no lo mato y me lo como, alguien va a venir, lo va a matar y se lo va a comer, entonces mejor lo aprovecho. Entonces vemos que ese tipo de pensamientos han hecho que la situación pues vaya cada vez siendo más compleja, y sobre todo al no tener educación, no conocer qué está pasando, obviamente vamos a seguir repitiendo estos patrones. El lema de este año, recalcando para las personas que se acaban de conectar y que nos están escuchando por aquí, entonces el lema de este año es tierra versus plástico. Entonces, para tener una idea, miraba algunos datos alarmantes, sumamente impactantes para mí, que estaba viendo, y es que, por ejemplo, para crear 1 litro de gaseosa, de cualquier gaseosa que te guste, cual sea el sabor predilecto de tu paladar, para crear 1 litro de gaseosa se necesitan 70 litros de agua. Entonces es impactante. Entonces se necesitan malgastar 70 litros de agua para que el producto final sea 1 litro de cualquier gaseosa que estés consumiendo. Entonces lo mencionaba por acá Grace, ¿no? El tema de, yo tengo mi botellita de plástico y la estoy rellenando y rellenando y rellenando y rellenando. Entonces decimos, es una acción para poder tratar de contaminar lo menos posible. Esto desde lo individual, pero pongámosle ojo a este dato que estuve investigando y que me pareció bastante interesante. Solamente de una empresa, no vamos a decir el nombre por acá, de una empresa de productos, en este caso de bebidas gaseosas a nivel mundial, nos dice que ese es el reporte de ellos, que conste que ese reporte de ellos dice que producen 3.500 botellas llenas de gaseosas por segundo. Entonces, en total hacen de 210,000 botellas por minuto, 12,600,000 botellas por hora y 304 millones de botellas al día, que es lo que venden. Entonces, estamos hablando de que solamente en botellas de plástico, solo una empresa de bebidas gaseosas vende 300 millones de botellas al día. Entonces, viendo otro dato interesante, me puse a investigar y, por ejemplo, a nivel mundial hay un dato interesante que dice que son 2,000 camiones de volteo. Básicamente, si juntáramos las botellas de plástico, son 2,000 botellas, 2,000, en este caso, camiones de volteo de plástico que van a parar al mar solamente de botellas. Entonces, es un dato, son 2,000 camiones, o sea, hasta mi mente es como la máquina, o sea, es un montón de plástico que todos los días va a parar al mar. Y entonces plásticos que en este caso se queden ahí en las profundidades, que incluso si ven y se meten a investigar un poquito, en el centro del Pacífico, del mar Pacífico, hay una cantidad de plástico que es más grande que Francia. Entonces ya hay una isla de plástico que es más grande que el país de Francia. Ahí van a encontrar pelotas, todo, plásticos, bolsas, todo lo que es plástico de un solo uso va a parar al mar y que termina estando acumulado o termina en las costas. Y es por eso que si vamos a muchas playas vamos a encontrar siempre cubierto de plástico, jeringas y un montón de cosas más. Y no es que se hayan tirado en el instante, sino que son cosas que el mar está regresando a la tierra. Entonces la situación es por demás alarmante, y por eso es que los especialistas mencionan, ¿no?, ¿qué podemos hacer para poder también ir cambiando esto y decir, yo me inclino por la tierra y no por el plástico? Pues tratar de dejar de consumirlos, que es muy difícil porque
ahora básicamente todo tiene plástico. El otro día estaba viendo que vendían como la mitad de las sandías y las piñas envueltas en plástico. Entonces vamos a la tortillería, te dan una bolsa plástica. Vas a comprar un supermercado, bolsas plásticas. Vamos a comprar cualquier cosa que compremos, es en bolsas plásticas de un solo uso. Entonces eso en algún momento pues o va a parar al mar o es quemado y nos contamina. Entonces tenemos que como ver esa conciencia, ¿no? Incluso yo creo que uno de los ejemplos que también podría poner es que si compran una botella de gaseosa, vale un quetzal más que una lata. Por ejemplo, si compran esa misma gaseosa solamente que en lata. ¿Por qué? Porque la lata pues es más difícil de reciclar, pero sirve más. Entonces el plástico es como lo toman, lo tiran y nadie le pone coco. Entonces las empresas multimillonarias pues no les interesa el hecho de reciclar. Sí hay algunos países que han emitido leyes en las cuales les exigen a las empresas también reciclar esto. Entonces eso ha ayudado mucho, y sobre todo países europeos como Alemania, Suiza, Finlandia, Noruega reciclan hasta el 70% de todos los productos, mientras que nosotros en Guatemala no llegamos ni al 1%. Entonces son datos que nos pueden servir para tomar también conciencia y decir, la próxima vez que consuma una gaseosa lo debería hacer en primer plano en una botella de vidrio, que anteriormente, antes de los 2000, era como lo que se vendía, ¿no? Ibas a comprar una gaseosa y era en botella de vidrio, y sabías que la tenías que devolver porque la empresa estaba obligada a recogerlas, lavarlas y volverlas a llenar. Entonces ahí no había contaminación, pero las ganancias no eran tan abismales como crear una botella que la gente la tira a la calle y la empresa no tiene nada más que hacer que volver a crear otra botella. Entonces realmente es importante que conozcamos estos datos para poder tomar conciencia en algún momento de decir, esto no es para mí. Entonces si eres de las personas que consume gaseosa, entonces de optar por una opción más retornable, que ahora también ya hay envases retornables, pero a la gente no le gusta porque tienen que llevarlo a la tienda. Entonces es como, es doble vuelta. Entonces tenemos que ir pensando que ese tipo de acciones van a ayudar, y que si no las hacemos, los que nos estamos contaminando y nos estamos arruinando somos nosotros. Sí, justamente eso que decías de los retornables es como, pensás que es una dinámica interesante, ¿verdad? Pero luego es como está el poner de nuestra parte y decir, no, qué hueva, no, que no sé qué. Entonces, incluso cuando vamos a la playa, o sea, siempre mucha gente recomienda que dentro de tu maleta metas bolsas de basura extra, por si de repente en el espacio en el que están, que es un espacio natural que utilizan otras personas, hay basura, hay bolsas, hay botellas y todo, que puedan recogerlos. Y a veces ni hay basureros, a veces los basureros ni están en buenas condiciones, como que literalmente llegan los perros, los gatos, todo lo que sea, y ya el basurero como que está muy expuesto. Pero siempre como el estar recogiendo la basura también es importante, y pues al final es eso, no es todo un sistema, porque recoges la basura y la llevas al basurero, y qué pasa después. Pero ahí es en donde también tenemos que organizarnos como sociedad para ver qué soluciones se pueden brindar. Sí, y por acá pues Maslan nos decía, ¿no?, que la última vez que viajé a la laguna La Chuva me sorprendió la deforestación en la zona. Antes todo era camino verde, o sea, esto es en Huehuetenango, creo, no, o en las Verapaces, algo así, Quiché, por ahí está, ahí nos confirmas. Pero Petén, o sea, a cualquier persona le puedes preguntar cómo era venir a Petén, y era... Esto era monte. Sí, todo esto era monte, y literalmente yo creo que es algo por lo cual deberíamos de sentirnos decepcionados y decir, de verdad que era monte, y qué bueno que era monte, porque era un ambiente maravilloso, mientras que hoy es completamente distinto a lo que conocíamos. Por acá también pues Misa nos dice que hay muchas especies en peligro de extinción, y que pues aquí eso ha inspirado muchas películas, incluso la película de Río, que es una película muy bonita de estos canarios, que estaban en de Blue y todo. Sí, o sea que realmente si tuvieran que hacer una película por cada animal que está en peligro de extinción, tendríamos cientos de películas, porque todos los días se declaran nuevas especies en peligro de extinción debido a la contaminación y sobre todo a la deforestación, porque todos los días hay más deforestaciones. Entonces incluso los incendios, la gran mayoría de los incendios tristemente no es un hecho de la naturaleza, sino que es mano humana, mano criminal que busca quemar bosques, apropiarse de ellos para poder
cultivar o ya sea para poder generar ganado. Incluso, por ejemplo, algo que llama siempre la atención es, por ejemplo, las elecciones en Brasil. ¿Por qué en Brasil llama tanto cuando hay elecciones a presidente? Porque dependiendo del presidente se va a conservar o no, en este caso el Amazonas. Incluso con Bolsonaro, que era el presidente que salió, él era como capitalista full. Para él lo que importa es la inversión. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a botar más selva para ganadería, para minería. Y hoy en día, pues Brasil está afrontando también problemas de inundaciones y otras cosas debido a esta deforestación. Ahora que hay otro nuevo presidente que está más en la línea de conservación, de lo social, ¿qué se está haciendo? Tratando de recuperar estos espacios que antes eran bosques. Y es que es complicado porque muchas veces siempre es como, ok, si siembras un árbol, si botas un árbol, siembra dos, pero ese árbol llevaba 100 o 200 años ahí. ¿Cuándo volvemos a ver un árbol de ese tamaño? Entonces lo ideal es no botarlo, pues, y sembrar más para que en este caso podamos recuperar los ecosistemas, porque como lo mencionaba por acá Misa, entonces hay cientos de especies en peligro de extinción, y en Petén, por ejemplo, tenemos ya en peligro también al pez blanco, que es tan pescado que en algún punto ya se está acabando. Antes era como pez blanco por todos lados, hoy cuesta conseguir uno. Entonces Maslan también mencionaba acá que los ecofiltros son una maravilla, y sí, son una revolución realmente, porque a la gran necesidad que tenemos de consumir agua purificada y que no hay, entonces los ecofiltros, sobre todo en una zona como la nuestra que es Petén, pues vienen a ser una maravilla, que nos vienen a salvar, pero que muchas veces preferimos comprar agua purificada, agua tratada, que muchas veces no es tan tratada como pensamos, y que los ecofiltros pues nos vendrían a beneficiar aún más. Entonces esos tipos de acciones son las que deberíamos de hacer y que debemos ir tomando conciencia, porque no es como que hoy me levanto y digas, no, de aquí en adelante voy a ser de lo más ambientalista. Son procesos que hay que ir retomando y que hay que sobre todo poner en práctica, y con el hecho de pensar qué tipo de productos voy a comprar, si estos contaminan o si tienen responsabilidad ambiental, puedo ir haciendo grandes diferencias. Pero vamos a irnos a un pequeño corte y al volver pues vamos a seguir hablando del tema, y sobre todo qué acciones podemos realizar desde lo individual y lo colectivo para tratar de poder ayudarle y echarle una manita a la madre tierra. Así que no te vayas, esto es Código Cero, sin misterios. Estamos en la parte final del programa del día de hoy, donde estuvimos platicando un poquito acerca de cómo cuidar la madre tierra, de cómo cuidar el ambiente, y la energía se nos ha ido, así que las personas que nos están viendo, pues ahí las disculpas del caso. Aquí tenemos, aquí ya, para que vean que nosotros hasta les ponemos luces para que el ambiente esté más agradable. Entonces, volviendo al tema que es importante y hablando acerca de qué acciones podemos realizar para cuidar el medio ambiente, hay muchas acciones que podemos hacer desde lo individual, desde lo colectivo, pero partiendo de las acciones primordiales desde lo individual, tenemos que mencionar pues las 3 R's, ¿no? Que es reducir, reutilizar y reciclar. Yo creo que para mí de esas 3 R's, lo más importante, lo primero, ¿no? Reducir, tratar de reducir al máximo, sobre todo el consumo de los productos que son de un solo uso, todos esos plásticos que solamente utilizamos una vez y los tiramos a la basura, y que de ahí ya no es mi problema, tratar de minimizarlos. Entonces, muestra de ello puede ser que, por ejemplo, si en tu comunidad, en tu barrio, pasa el camión recolector de basura 2 veces a la semana, y si las 2 veces a la semana eres de los que saca esas bolsas canguros atascadas de desechos, es la señal de que algo estamos haciendo mal. Entre menos basura saquemos, este es un indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, reducir el uso de estos plásticos es indispensable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, comprando, insistimos, productos que puedan ser reusables. También, si vamos a la tortillería, pues volver a esas antiguas prácticas, ¿no? Que tenían nuestras abuelas, incluso nuestras mamás, de ir y comprar ahí, llevar nuestra servilleta de manta, nuestra mantita por ahí, llevarla, no llevar la bolsa de plástico, sino que la canasta, la bolsita para colgarla. Ese tipo de acciones van a ayudar un montón. Y si vas a por ejemplo, a un supermercado o al mercado a comprar las cosas que necesitas, ver que no te den bolsas para todo, sino que antes, yo recuerdo muy bien, yo tengo como bonitos recuerdos de esto, porque yo iba al mercado con mi abuela y mi mamá también me llevaba, y cuando íbamos al mercado
recuerdo que era canastas. Mi abuela era como una canasta y yo la otra, mi mamá una y yo otra. Entonces compraban el tomate, era como tanto de tomate, aquí está, pum, a la canasta. Compraba whisky, pum, a la canasta. Y hoy compras un aguacate, por un aguacate te dan una bolsa. Entonces por todo te quieren dar bolsas y al llegar a tu casa vas sacando aquel montón de bolsas y que lo que hacemos, tirarlo a la basura. Entonces realmente no son importantes, no nos vamos a extinguir por no tener plásticos, sí nos vamos a extinguir si seguimos consumiendo plástico al nivel que lo estamos utilizando. Entonces, si hay productos en los cuales definitivamente pues necesitamos el plástico, pues reutilizarlo, lo mencionaba Grace. Entonces, ok, me tocó que comprar una botella con agua porque no había de otra. Entonces esa botellita de plástico, aunque parezca gracioso y pareciera que no se hace, si hay personas como Grace por acá que rellena su botellita con agua y la andan cargando. Y lo digo porque doy fe de que he visto a Grace un montón de veces rellenar la botellita con agua. La que tú me diste del muñeco de nieve derretido, todavía la uso. Imagínense, si eso fue hace ratos. Entonces ese tipo de cosas pues ayudan un montón a no generar en este caso basura, y reciclar también es indispensable, o sea, saber dónde colocar la basura. Entonces las latas, por ejemplo, antes un ejercicio muy bonito que se hacía era que los niños vendían las latas, ¿no? Y era como, que esto te ayuda a ti y este dinero es para que tú compraras algo que quieras, algo que te guste y toda la onda. Entonces hoy ese tipo de cosas incluso ya no se hacen. El hecho de generar reciclaje ayuda a que las personas y sobre todo el medio ambiente no se contamine, porque algo que es importante y lo miraba en un documental también, que en las selvas más profundas que nos podamos imaginar, en las zonas montañosas más complicadas de acceso, allí siempre van a encontrar una bolsa, una botella, una lata. A donde vayamos hay basura, no hay un espacio en el cual no haya basura. Esto debido a que no tenemos esa conciencia ambiental de, sobre todo, ok, me tocó que comprar algo que era plástico de un solo uso, pues lo mínimo que debería de hacer es llevarme ese plástico a una zona donde se garantice la recolección y el tratamiento de estos residuos. Entonces es eso, ¿no? Y sobre todo el hecho de sembrar árboles siempre va a ser como lo más humano, lo más agraciado que podemos hacer por el medio ambiente, ¿no? Sembrar árboles y garantizar de que esos árboles crezcan, porque podemos sembrar 1000 árboles, pero si los dejamos a la voluntad por ahí, entonces de esos 1000 árboles seguramente la gran mayoría van a perecer. Entonces lo ideal es poder garantizar también de que estos árboles crezcan, y eso lo vamos a lograr pues echándoles agüita y dándoles el mantenimiento adecuado. Ahorrar agua sigue siendo el gran reto, y sobre todo de aquí en unos años va a ser una necesidad el ahorrar agua. Entonces hay países como México en los cuales, escuchen el dato porque es interesante, el nivel de agua es tan bajo que ahora están creando inodoros secos. ¿Qué quiere decir inodoros secos? Que son inodoros donde las heces van por un lado y la orina va por el otro, y las heces se utilizan como abono porque se vuelve tierra. ¿Por qué? Porque ya no hay agua para echarle a los baños. Entonces se gastan cientos de litros de agua pura. Entonces para, por ejemplo, que se vayan las heces o el orín en un baño, en esos países lo que están haciendo es crear estos baños porque ya no hay agua. Entonces, si no queremos llegar a ese nivel, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestras fuentes acuíferas, cuidar las cuencas, cuidar los ríos, los lagos, para que en algún punto no tengamos que llegar a este punto. Y si lo tenemos que hacer, pues enhorabuena para cuidar también el ambiente. Sí, igual es importante como el poder utilizar, digamos, siempre está este debate, porque todo lo que usamos, todos los productos que usamos vienen de la contaminación. Uh-huh. Nuestro desodorante, que los productos de limpieza, o sea, todo lo que usamos contamina. Y yo creo que no se trata de estereotipar como también el decir, vamos a cuidar el medio ambiente. Sí, pero, o sea, todo lo que usamos, nuestra ropa, dependiendo de dónde compremos, uh-huh, todo contamina. Lo que sí podemos hacer es buscar otras alternativas. Yo tenía una amiga que ella estaba, es que no me acuerdo el nombre, pero era una piedra que cuando se moja, la piedra es como que fuera un jabón,
y ella usaba eso de desodorante. Entonces cuando estábamos juntos era como que sacaba su piedra, la mojaba y empezaba como a restregar su piedra en el cuerpo, ¿va? Qué curioso. Me decía, es que esta es una piedra que utilizan como desodorante, y yo la toqué y todo estaba ligosita y luego se seca y como que cumple la función de un desodorante, pues. Entonces eso fue algo que a ella le funcionó, dejó de utilizar un producto que contaminaba, hizo un impacto ambiental. Seguramente con solo ella no, pero si muchas personas lo hacen, ahí seguramente sí. Y también como incluso con el tema del maquillaje, con el tema de productos de cuidado personal, hay ciertos productos que contaminan más que otros, y sería bueno que investigáramos también qué cosas podemos ir utilizando como para decir, ok, este producto contamina menos, porque hay empresas que sí se pasan también, se pasan, y que es secreto a voces que se sabe de que full contaminación en todos los aspectos. Y también el uso de la energía eléctrica, o sea, creo que cuando nuestros papás nos dicen como apaga la luz si no la estás usando, o apaga el ventilador si tú estás en la sala y el ventilador está en otro lado, entonces ya después cuando uno va creciendo ya no lo hace por el medio ambiente, sino porque uno paga la bolsa. Luz. Pero es importante también que hagamos esto, ¿no? Que cuidemos la energía eléctrica, que cuidemos el agua, que cuidemos todo con respecto a la basura, los animales, ahorrar las luces de las habitaciones cuando nosotros salgamos, y también incluso hasta en eso hay otras opciones un poquito más sanas para el ambiente, como en cuestiones de energía, y todas estas acciones pueden ir causando un impacto desde lo individual, y no lo veamos como el mundo, o sea, desde que tú te enfoques con tu barrio, desde que tú te organices con tus vecinos, tenemos un parque acá, o de repente con el vecino. Yo recuerdo que cuando, miren ustedes, mi calle que era de terracería, cuando acababan de asfaltar, nosotros como vecindario no cabíamos de la felicidad por el asfalto, pero la cosa es que ellos de emocionados todas las tardes a las 5:30 todos salían con su escoba a barrer el asfalto, echar agüita, a poner basureros. O sea, fue una cosa así que yo vi cuando era niña, y yo dije, qué chilero que se estén organizando. Luego se les pasó la emoción, ya basurero. Y pasa un arroyo cerca de tu casa que... ¿Cuál de las dos? O sea, de Santa Elena, cuando yo vivía en Santa Elena. Ah, güey, yo pensé que en San Benito. Eso fue cuando yo era pequeña. Yo vivía en Flores Santa Elena. Entonces eran esos vecinos, ¿no? Ah, ¿qué dos barrios? Estos vecinos, ¿no? Pero vamos aquí, yo me di cuenta que al menos deja el barrio, la cuadra, al menos la cuadra organizada, se organiza en pro del bienestar de nosotros mismos, hasta el tema de seguridad y hasta el tema de todo. O sea, pero la clave es comunicarnos, ¿verdad? A veces ni conocemos a nuestros vecinos, ni sabemos quién entra, ni quién sale, ni cómo se llama, y vas a la tienda y le compras al vecino y no sabes ni cómo se llama. Entonces tal vez tratemos de cambiar un poquito eso, y nos puede servir como en futuros movimientos que podamos llegar a hacer por distintas razones. Sí, y es que hoy en día, pues lo hablábamos con un amigo que es especialista, decía, es que hoy existen herramientas, la tecnología está para cambiar el mundo para bien, para poder regresar, estamos a tiempo para poder, en este caso, enmendar el daño que hemos hecho. El asunto es que el desarrollo es tanto que no queremos cambiar. Por ejemplo, mencionaban, ¿no? Es que una forma de poder, poder ayudar al medio ambiente es sembrar árboles, pero sembrar pinos, teca, productos que solamente se espera que se crezcan para volverlos a botar, eso no es reforestar, son monocultivos que al final terminan haciendo más daño que beneficio. Por ejemplo, la palma africana, esos no son bosques, son cultivos que terminan haciendo daño al medio ambiente. Entonces, todo este tipo de situaciones las tenemos que ir cambiando. Y si, por ejemplo, en nuestra comunidad, como lo mencionabas tú, nos podemos organizar, y en la mayoría de comunidades, aldeas, siempre hay zonas de uso común, ¿no? De zonas de la comunidad que son administradas por el COCODE. Entonces, incluso esas zonas poder decir, ok, y si nos reunimos y reforestamos, hacemos un bonito parque ambiental, ecológico, donde las personas puedan recrearse, donde haya sombra, donde los aves puedan volver a hacer sus nidos y toda esta parte. Entonces, eso podría ayudar un montón. Incluso ya hoy hay productos, como lo mencionabas tú con el tema del desodorante. Incluso estaba viendo el otro día que había una pequeña empresa
que está vendiendo, que son como unas esponjas, las cuales tienen la función de rasuradora. Sí, es bien curioso porque la mojas y te la pasas y si te querés rasurar una parte del cuerpo con eso. Y dura, no sé si como 3-4 años. Wow. Una cosa de estas. Mientras que compras una rasuradora desechable es una vez y a la basura. Una vez y a la basura. Entonces, ese tipo de cosas ayudan, son inventos que ayudan a transformar realidades. Estaba viendo con el tema de los ecofiltros para no ir lejos, entonces te evitas comprar agua, te evitas tomar un montón de cloro con el tema de los ecofiltros, entonces ayuda un montón los platos y vasos desechables. Hoy ya también hay algunas empresas, pequeñas empresas, ese es el detalle, que son pequeñas empresitas familiares que reinventan el mercado, pero como no tienen los recursos, la gente tampoco les pone mucha atención, ¿no? Pero hay una familia, estaba viendo, que creó platos desechables a base de, por ejemplo, productos como lo es el plátano, el banano, que cuando se corta la fruta, queda la mata y se tira, que se pudra, ¿no? Entonces ellos con todo eso hacen platos, entonces realmente maravilloso. Lo único es que no le ponemos atención porque es mucho más fácil ir a la tienda y comprar desechables de 5 quetzales, 10 quetzales y tirarlos a la basura. Entonces sí es indispensable poder ponerle atención y poder cambiar esos hábitos. Como lo mencionabas, hoy en día ya cuesta mucho ver que alguien diga, ok, deme una gaseosa, pero deme la pajilla o el popote, como le quieras llamar. Ya se creó como eso en el chip, que no es bueno, o sea, no es necesario, no es indispensable, no pasa nada con que ponga mi boca en el envase. Entonces ese tipo de cosas también las podemos cambiar con otro tipo de productos. Entonces eso, dejarles ahí sí que en la memoria que es indispensable que tengamos educación, conciencia y sobre todo que lo hagamos por nosotros y lo hagamos por las futuras generaciones para que ellos no sufran lo que estamos sufriendo o no dejarles algo por lo menos peor que lo que está pasando. Entonces la intención es que si vamos y andamos en este mundo, pues podamos dejar huellas bonitas, huellas que alguien más quiera replicar y sobre todo acciones que cambien no solamente nuestra vida, sino que la vida de muchas personas. Así que con eso nos despedimos desde Asociación Tangushil, desde Código Cero. Pues ahí sí que pedirles, solicitarles que en la medida de lo posible podamos poner nuestro granito de arena para que la situación del medio ambiente del planeta cambie. Así que gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo programa. Así que nos vemos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Y esto fue Código Cero, sin misterios.